muchas actitudes nuestras como médicos frente a los síntomas. Tenemos que hacer una escucha activa del paciente, esto es fundamental, para que él nos detalle cómo es el síntoma, ¿no? Cómo es el dolor, la dificultad respiratoria, la disnea, las náuseas, por qué se desencadena, ¿no? La terapia no farmacológica también aquí es importante y monitorizar los síntomas. Como les he mencionado más arriba, hay instrumentos o escalas que nos permitan puntuar o ver la intensidad, ¿no? Y hacer esquemas de registros adecuados en la historia clínica mediante estas escalas. Entonces, por ejemplo, esta es una de las escalas. Esta es la versión española del ESAS. El ESAS es el Edmonton Symptom Assessment System, es una escala de evaluación de síntomas, ¿no? Y que permite evaluar diferentes síntomas, ¿no? Incluye el dolor, ¿no? También está la fatiga, cansancio, debilidad, la somnolencia, las náuseas, la pérdida de apetito que vendría a ser la anorexia, la disnea, la dificultad para respirar, el estado de ánimo también está aquí, la ansiedad, el insomnio y la sensación de bienestar, ¿no? Entonces se puntúa del 0 al 10, ¿no? Donde 0 es ausencia, digamos, del síntoma, y 10 es el peor dolor que puede imaginar, el sentirse muy agotado, cansado, muy somnoliento, ¿no? Dependiendo del síntoma. Y así se puntúa. Entonces vamos a empezar con los síntomas respiratorios y primero la disnea, ¿no? ¿Qué es la disnea? Es una sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? Es algo muy subjetivo y se asocia a un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Este síntoma junto con el dolor es uno de los más estresantes para el paciente y para la familia, ¿no? Es multidimensional, ¿por qué? Porque la disnea puede generar ansiedad y la ansiedad puede inducir disnea, ¿no? Y entonces se retroalimentan. Luego, la prevalencia se puede presentar en un 60% de pacientes con cáncer en fase terminal en los últimos 6 meses de vida, 70% en cáncer de pulmón o también en otras enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, ¿no? Como insuficiencia cardíaca o EPOC o fibrosis pulmonar. Entonces, la etiología dependerá de si es una enfermedad oncológica o no oncológica, ¿no? Si es oncológica, ¿no? Hay diferentes causas de la disnea, por ejemplo, la diseminación hematógena al parénquima pulmonar, la diseminación linfática, ¿no? La linfangitis carcinomatosa, que se puede ver, por ejemplo, en este TAC. El compromiso pleural, ¿no? Si hay derrame pleural masivo o infiltración de la pared torácica. Y la citis a tensión puede generar también disnea. Y dentro de las enfermedades no oncológicas, el EPOC, ¿no? Por obstrucción de la vía respiratoria, el EPIT, que una de las enfermedades más características es la fibrosis pulmonar, ¿no? Que compromete el intersticio, la insuficiencia cardíaca que puede generar congestión pulmonar y el derrame pleural asociado y la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que puede comprometer la pared torácica, ¿no? Y generar insuficiencia respiratoria y disnea. Entonces, bueno, aquí hay otro cuadro donde les muestro las causas de la disnea, ¿no? Debidas al cáncer, parecido a lo anterior, debidas al tratamiento del cáncer, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a neumonectomías pueden tener disnea por esta situación, ¿no? De que solo los lóbulos pulmonares se han reducido, ¿no? La radioterapia puede generar disnea porque puede producirse la neumonitis actínica, ¿no? Que también hay un compromiso ahí del tejido intersticial. Y la quimioterapia igual. Luego, las otras situaciones relacionadas al cáncer, la anemia, ¿no? Por ejemplo, síndromes, leucemias o enfermedades, bueno, tumoraciones renales, ¿sí? Debilidad extrema, ¿no? La fatiga puede estar asociada también, el tromboembolismo pulmonar, que es una complicación, y puede haber crisis de ansiedad, ¿no? Que pueden generar disnea en los pacientes con cáncer. Y dentro de las comorbilidades, el EPOC, bueno, esto ya lo he mencionado, y algunas miopatías, ¿no? Que pueden estar asociadas al cáncer o no, ¿no? Que hay enfermedades miocitis, enfermedades autoinmunitarias que podrían generar
eh, disnea. Entonces, la evaluación de la disnea tiene por objetivo primero determinar la causa, que ya hemos visto diferentes causas de disnea, el patrón en el tiempo, la intensidad y qué impacto puede generar en el paciente, sobre todo en su capacidad funcional, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? Cuando tienen que ir al baño, cuando tienen que asearse, vestirse, ¿no? Tiene un impacto en su funcionalidad. Y en el estado emocional, porque la disnea genera ansiedad, ¿no? ¿Y qué factores la desencadenan? Hay que hacer una evaluación en la historia clínica un poco detallada para determinar por qué se genera la disnea, qué está asociada y los factores desencadenantes. Y hacer exploraciones complementarias, ¿no? Dependiendo, radiografías de tórax, ecografías de tórax o abdominales si se sospecha citis, y las tomografías. Y en función del beneficio sintomático del paciente, tenemos que darle un tratamiento a la disnea de tipo etiológico, ¿no? Si se puede. En el caso, por ejemplo, de un derrame pleural, se hará una toracocentesis o una paracentesis. Pero en el caso que no fuera posible tratar la causa, entonces tratar el síntoma. Y no existe ningún instrumento de evaluación ideal globalmente aceptado, pero sí hay estas escalas que nos permiten evaluar la intensidad de la disnea, ¿no? Como por ejemplo la escala de Borg, la escala de R2. Esta es una escala que para evaluar la disnea en pacientes que no pueden comunicarse, ¿no? Por ejemplo, en cuidados intensivos. Y el ESAS, que es la escala de evaluación de Edmonton, que ya les he mencionado. Entonces, el ESAS ya los mencioné. Aquí se evalúa la disnea del 0 al 10, con la mayor dificultad para respirar, que son 10 puntos. Y esta es la escala de Borg, ¿no? Que también es del 0 al 10. 0 sin disnea, 10 es muy, muy severa, lo máximo, ¿no? Digamos. Y moderada es un 3. Un 3 severa ya es desde 5 puntos, ¿no? Esto es importante porque al saber la intensidad de la disnea vamos a saber cómo vamos a indicar la medicación o las dosis, por ejemplo, de los opioides que ahora les menciono. Y esta es la otra escala, que es la de R2, que es la escala de evaluación del distrés respiratorio en pacientes que tienen compromiso de conciencia, o sea que no nos pueden decir que tienen la sensación subjetiva de falta de aire. Entonces nosotros objetivamente tenemos que evaluarla. Y para eso utiliza estos parámetros, ¿no? La frecuencia cardíaca, respiratoria, si presenta inquietud, si tiene respiración paradójica, no esta respiración abdominal, si usa músculos accesorios, si escuchamos ruidos respiratorios a distancia, por ejemplo, ¿no? Un paciente tiene sibilancias, roncantes, y entonces lo podemos auscultar incluso, bueno, lo podemos auscultar o lo podemos escuchar a distancia también. El aleteo nasal y la expresión facial de sufrimiento, ¿no? Y se califica, ¿no? De 0, 1 y 2 puntos, sumamos todo, y si tiene más de 3 puntos, tenemos ya una disnea significativa que requiere tratamiento farmacológico. Dentro de la expresión facial del sufrimiento, esto es muy importante, ¿no? El paciente va a mostrar los ojos muy abiertos, la fascia se ve como rígida, ¿no? El ceño fruncido y los dientes apretados. Esto es muy característico tanto en disnea como en dolor. Esto es importante detectar. Entonces, dentro del manejo tenemos las medidas generales, ¿no? Que tenemos que abordar la disnea sabiendo que hay desde el punto de vista integral, ¿no? Desde la visión biopsicosocial. Y el paciente que es tratado debe estar en un ambiente bastante relajado y tranquilo, ¿no? Y favorecer la compañía afectiva, ¿no? De la familia o el cuidador, dependiendo del caso, ¿no? Uno de los pilares del tratamiento es el oxígeno, pero este solamente tiene la indicación del paciente que tiene, por ejemplo, cáncer avanzado con disnea e hipoxemia, ¿no? O el paciente con EPOC avanzado o EPID avanzado con disnea e hipoxemia. Y luego viene el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es el tratamiento sintomático, ¿no? Porque si no podemos resolver, digamos, la etiología, porque hay una linfangitis carcinomatosa, por ejemplo, ¿no? Un paciente con cáncer avanzado, entonces utilizaremos opioides. ¿Sí? El tratamiento con opioides es, digamos, el estándar de oro, especialmente
el uso de morfina, ¿sí? Es eficaz en el control de la disnea, reduce la sensibilidad a la hipercapnia, tiene un mecanismo de sedación central y también puede disminuir la ansiedad, ¿no? De forma indirecta. Y hay la morfina oral y la parenteral, ¿no? La morfina oral hay de liberación rápida y de liberación sostenida, ¿no? De acción prolongada, ¿no? En estas dosis, ¿no? La de acción rápida, por ejemplo, 5 miligramos cada 4 o 6 horas por vía oral, ¿no? Generalmente las formas de liberación sostenida se utilizan en pacientes cuando ya se ha calculado la dosis, digamos, diaria. Inicialmente se utiliza la de liberación rápida y una vez calculada la dosis, por ejemplo, 5 miligramos cada 6 horas serían 20 miligramos al día. Entonces eso se puede repartir en 2 dosis diarias de 10 miligramos, ¿no? 10 miligramos cada 12 horas, por ejemplo. Y la morfina parenteral se utiliza, ¿no? Generalmente en pacientes que están en atención paliativa, en hospitalizados o en la atención domiciliaria si es que tienen una vía subcutánea, ¿no? Que esta se puede utilizar por la vía subcutánea o también por la vía endovenosa, ¿no? En domicilio generalmente se utiliza lo que es la vía subcutánea. Y bueno, el cloruro de morfina de 5 miligramos cada 6, o también las infusiones continuas, ¿no? En pacientes que tienen una disnea muy severa y que hay que colocarles infusiones de 24 horas, ¿no? Con bombas elastoméricas o con sistemas de infusores continuos. Entonces, este es como un resumen del manejo integral de la disnea en cuidados paliativos, ¿no? Siempre hacer la evaluación centrada en el paciente. La disnea, como les he dicho, es una experiencia subjetiva, ¿no? Tanto sensorial como emocional. Luego, el enfoque tiene que ser multidimensional, ya hemos visto de que está asociado con ansiedad, ¿no? Además puede potenciarse con la fatiga, con la depresión, ¿sí? Y hay pacientes que al hacer, por ejemplo, algunas técnicas de relajación, se puede reducir tanto la respiración como la angustia y la tristeza que puede estar asociada a la disnea. Y luego hay intervenciones no farmacológicas que también les menciono aquí, que es el uso de ventiladores, que son unos ventiladores muy pequeñitos que se pueden utilizar en el rostro del paciente o las ventanas abiertas, porque digamos, este aire fresco dice que puede estimular el nervio trigémino y reduce la sensación de falta de aire, ¿no? Esto dentro de las intervenciones no farmacológicas. Y el pilar de tratamiento farmacológico, ya les mencioné los opioides. El oxígeno solamente está indicado cuando el paciente tiene hipoxemia con saturaciones menores de 90, y en el caso, ¿no? De una disnea refractaria, ¿no? Que se haya utilizado ya todos los tratamientos y no hayan sido efectivos, entonces se indicará la sedación paliativa continua. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los síntomas digestivos y un poco sobre las náuseas y vómitos, ¿no? Las náuseas son la sensación subjetiva, ¿no? Está asociada al tracto gastrointestinal superior, ¿no? Las arcadas vienen a ser ya movimientos un poco rítmicos, forzados, espasmódicos, que acompañan a las náuseas, y el vómito ya es la expulsión forzada, ¿no? Del contenido gastrointestinal. Más o menos estas son las frecuencias o prevalencias de náuseas y vómitos, ¿no? El global tanto de náusea como vómitos son 60% en pacientes oncológicos avanzados. El de náuseas en las últimas 6 semanas de vida es un poco más frecuente, 40%, que los vómitos, ¿no? Que es un 32%. Entonces, la etiología de las náuseas y vómitos, igualmente que en la disnea, si detectamos la etiología, vamos a poder tratar mejor a nuestro paciente. Entonces, hay varios mecanismos de náuseas y vómitos. Tenemos la estimulación vagal, la estimulación del centro del vómito, la estimulación de la zona gatillo, ¿no? La estimulación del oído medio e interno y la estimulación de estructuras cerebrales superiores. En cada una de estas zonas habrán receptores implicados y neurotransmisores, ¿no? Colinérgicos, ¿no? Acetilcolina, serotoninérgicos, histaminérgicos, dopaminérgicos y la encefalina, ¿no? El vago pues serán los receptores colinérgicos, un poco de serotoninérgicos. En el centro del vómito, tanto en la estimulación directa como en la zona gatillo, están los receptores D2 de dopaminérgicos, ¿no?
y el H1, que es el histaminérgico. Y en el oído interno siempre son los histaminérgicos y a nivel de estructuras cerebrales superiores la encefalina, ¿no? Entonces, estos receptores se activarán por diferentes mecanismos, ¿no? El vago, por ejemplo, por distensión del estómago, de la cápsula hepática, ¿no? La impactación fecal también, las gastroparesias, ¿no? Que se pueden producir cuando hay neuropatías paraneoplásicas, la irritación del estómago por diferentes fármacos, la radioterapia también puede producir un poco de gastritis actínica, la compresión de estructuras digestivas por tumoraciones digamos, extragástricas o compresiones ganglionares, por ejemplo, la irritación peritoneal y la afectación del mediastino y la tos. La tos puede generar, si es excesiva, una estimulación del nervio vago y puede generar náuseas y vómitos. Luego, la estimulación del centro del vómito, generalmente hipertensión endocraniana, todo lo que son tumoraciones cerebrales, ¿no? O metástasis cerebrales, la irritación de las meninges, la radioterapia cerebral. La zona gatillo del vómito se estimula por fármacos. Aquí es todos los fármacos, digamos, todas las sustancias químicas que pueden generar estimulación de esta zona gatillo, como los opioides, ¿no? Por eso el uso de morfina, tramadol y todos estos puede generar náuseas. Algunos antibióticos, las toxinas cuando hay un proceso infeccioso, alteraciones metabólicas, no todas, la hipercalcemia, hiperpotasemia, hiponatremia. Luego la estimulación del oído interno por infección, la cinetosis, ¿no? Que estos son los mareos por el movimiento, fármacos que sean ototóxicos y estimulación de estructuras cerebrales superiores, generalmente por mecanismos afectivos, ¿no? Ansiedad, miedo. Entonces, para la evaluación de las náuseas y vómitos, siempre establecer la orientación etiológica, haciendo una buena historia clínica, ¿no? De anamnesis, examen físico, hacer exámenes complementarios como una radiografía de abdomen, TAC, dependiendo, revisar el tratamiento farmacológico porque hay fármacos que son emetogénicos, ¿no? Que producen náuseas. Hemos dicho los opioides, pero hay muchos fármacos, los antibióticos, la aspirina, algunos anticonvulsivantes, los corticoides. Sí, hay que revisar muy bien los fármacos que recibe el paciente, litio, que pueden generar esto. Luego, para el manejo, igual, medidas generales, por ejemplo, evitar alimentos que tengan olores fuertes, fraccionar la dieta en pequeñas porciones, en lugar de 3 comidas al día se pueden fraccionar en 5 veces al día, pero en porciones muy pequeñas, presentarlo de forma sencilla, hacer una buena higiene bucal, ¿no? Hacer colutorios, a veces con bicarbonato de sodio, el ambiente tiene que estar tranquilo, la hidratación es importante, tanto oral o parenteral, dependiendo del estado de tolerancia oral, evitar fármacos emetogénicos, que ya los hemos mencionado, evitar todos los fármacos orales que no sean imprescindibles, ¿no? Y para eso hay formulaciones de fármacos en parches, por ejemplo, la vía subcutánea. Considerar entonces la administración de los fármacos por vía parenteral, ¿no? Subcutánea o endovenosa, evitando siempre la vía intramuscular. Y considerar el tratamiento etiológico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene tos excesiva, pues antitusígenos. Si tiene gastritis, antiácidos o inhibidores de bomba de protones, ¿no? Meprazol o ranitidina. Si tiene estreñimiento, pues serán laxantes. Si tiene hipertensión endocraniana, el uso de los corticoides. Si hay lesiones expansivas o metástasis en el sistema nervioso central, la radioterapia podría ser uno de los tratamientos. Y si son alteraciones metabólicas, como la hipercalcemia, el uso de bifosfonatos, ¿no? Todos esos son tratamientos etiológicos de la disnea. En el caso de infección, los antibióticos. Y aquí más que todo les he traído los fármacos que van actuando en cada uno de los receptores, ¿no? Según la zona. Por ejemplo, en el centro del vómito, como están, digamos, los receptores dopaminérgicos, pues aquí se puede utilizar haloperidol o clorpromacina, ¿no? Y estas son las dosis y las vías de administración. Para receptores H1, ¿no? En la zona, digamos, de oído interno y vestibular, el dimenhidrinato también actúa en el centro del vómito, ¿no? Por vía oral o también podría ser por vía parenteral.
Luego, los proquinéticos, ¿no? Como la metoclopramida, la domperidona o la cisaprida, ¿no? También pueden ser utilizados. Y este es un resumen un poco de todo lo que les he mencionado, ¿no? Del manejo de náuseas y vómitos. Bueno, los tipos, ¿no? Náuseas, vómitos y falta de las arcadas. Ya sabemos la prevalencia de náuseas y vómitos. Evaluar la etiología, ¿no? Que ya hemos visto los receptores de neurotransmisores implicados. Hacer la historia clínica muy detallada. En cuanto al tratamiento farmacológico, es importante administrar las dosis a horarios fijos, ¿no? Evitando darlas solamente si se presentan las náuseas. No, tenemos que darlo en un horario cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la intensidad. Y los fármacos tradicionales, ¿no? Haloperidol o metoclopramida. Los otros fármacos dependerán de, por ejemplo, corticosteroides en el caso de metástasis cerebrales, o olanzapina es un nuevo fármaco, bueno, es un antipsicótico que se ha visto que tiene un beneficio en náuseas, ¿ya? La olanzapina. Este fármaco se puede usar por vía oral y también por vía subcutánea. Y los cannabinoides, ¿no? Los cannabinoides se ha visto que tienen una cierta evidencia en el manejo de náuseas y vómitos en pacientes con enfermedades oncológicas o asociados a quimioterapia, por ejemplo. Y preferencia de la vía parenteral, ¿no? Sobre todo para evitar fármacos por vía oral o si la absorción es inadecuada. Luego, dentro de las medidas no farmacológicas, ya les mencioné, controlar los estímulos externos, ajustar la dieta, minimizando alimentos que puedan irritar el estómago, ¿no? Alimentos picantes, muy condimentados, el exceso de sal, ¿sí? O alimentos muy procesados, ¿no? Todo esto hay que evitarlo, ¿no? Prefiriendo dietas basadas en vegetales o carnes blancas y todo con muy poco condimento. Y luego los enfoques conductuales, ¿no? Aquí una de las técnicas que podría ayudar también son las técnicas de respiración, ¿no? Que ayudan a disminuir la ansiedad que puede estar asociada a náuseas, ¿ya? Es importante también hacer una revisión sistemática, ¿no? Cada 24 horas para ver si realmente se está controlando las náuseas, ¿no? Bueno, hay otras terapias complementarias como la acupuntura, ¿no? Que, bueno, y el asesoramiento nutricional que podría tener un beneficio, y los cannabinoides que ya les he mencionado. Bueno, y ahora vamos al estreñimiento, que la constipación es un síntoma muy frecuente en paciente oncológico, sobre todo también en el paciente con enfermedad crónica avanzada que no es oncológico, y no se define por una alteración en la frecuencia o el hábito defecatorio menor a 3 veces en la semana, ¿no? Hay unos criterios, los criterios de Roma, donde la constipación funcional crónica se caracteriza por 2 o más de estos, tiene que cumplir 2 o más de estos criterios, ¿no? Para la definición. El paciente lo tendría que tener durante 12 semanas en los 12 meses previos, ¿no? Entonces, tiene que tener pujo y dificultad en evacuar las heces en el 25% de las deposiciones, heces duras, la sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción a nivel anorrectal, debe requerir el uso de maniobras manuales, ¿no? Lo que son los, digamos, tactos rectales, ¿no? Para poder evacuar, y la presencia de menos de 3 deposiciones a la semana. ¿Sí? Y con esto, teniendo solamente 2 de estos, ya cumplimos los criterios de constipación funcional. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar la constipación en nuestros pacientes? Tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, puede desencadenar un delirium o un síndrome confusional agudo, puede desencadenar dolor y disconfort abdominal, puede generar retención o incontinencia urinaria, cualquiera de las dos. Puede generar impactación fecal, que esto es muy importante, puede generar un fecaloma, ¿no? Un fecaloma que luego es muy difícil de eliminar, que puede ser una situación compleja y complicada, sobre todo si el fecaloma está alto, ¿no? Luego, los fecalomas pueden generar úlceras estercoráceas, ¿no? Por las heces duras que pueden ir lacerando la mucosa, digamos, del recto.
y generar una perforación intestinal. Luego, puede producirse un rectocele o un enterocele o un prolapso rectal, ¿no? O la obstrucción intestinal como tal. Y también puede haber diarrea por rebosamiento. Entonces, para la evaluación del estreñimiento tenemos que ver la frecuencia y la consistencia, ¿no? Determinar si el paciente es continente o tiene incontinencia fecal, ¿sí? Bueno, digamos, el hábito defecatorio, cuándo defecó la última vez, cómo era la deposición, la consistencia, si había sangre o moco. Luego, los cambios en el hábito, si se siente más estreñido de lo normal, hasta qué punto era la última deposición típica. Después, el nivel de esfuerzo, ¿no? Si requiere empujo o para evacuar. Y si ha perdido también las ganas de defecar, ¿no? Hay pacientes que tienen un estreñimiento de muchos días, más de una semana. O sea, se puede ver esto. Molestias o dolor, tiene dolor durante, ¿no? La defecación, si tiene molestias, si tiene, digamos, deseos, pero no lo hace porque tiene dolor, o con el movimiento incluso puede tener dolor. Y luego, si la evacuación es incompleta, ¿no? Si una vez que ha terminado tiene sensación de digamos, que no logra eliminar todo, o que tiene que estar haciendo, digamos, masajes abdominales para poder evacuar. Si tiene ansiedad, ¿no? Relacionada con el hábito, digamos, defecatorio, o si el estreñimiento le genera preocupación. Y los factores ambientales es si, por ejemplo, el paciente tiene suficiente intimidad, ¿no? Hay pacientes que están hospitalizados y se niegan a hacer la evacuación, por ejemplo, en la cama, en el pañal, porque, bueno, no es lo más adecuado para ellos, ¿no? Entonces, si está en sus condiciones de acompañarlo al baño, el familiar o el auxiliar, pues tiene que hacerlo. Si necesita ayuda, ¿no? Para esto, si se siente a gusto en el lugar, ¿no? El uso de cuñas a veces puede producir presiones y no quieren usarlas. Las cuñas no las quieren usar porque le generan una presión y un malestar allí, no las quieren usar. O el paciente se siente inestable en la cuña, ¿no? Entonces, vamos al tratamiento ya. Hay fármacos para el estreñimiento tanto orales como rectales. Los orales, no los laxantes, pueden ser de diferentes tipos. Tenemos los formadores de bolo, ¿no? Como el Plantagobata, que es un tipo de fibra. Pero en pacientes con dismovilidad, ¿no? Los pacientes que no se movilizan, que no deambulan, no es lo más recomendado, ¿sí? Porque aumenta el volumen de las heces y puede favorecer la formación de un fecaloma. Luego, los lubricantes son la parafina líquida por vía oral, ¿no? Esto hay que tener mucha precaución en pacientes ancianos con disfagia, ¿no? Dificultad para la deglución porque pueden tener broncoaspiraciones y es muy de precaución. Entonces, en este tipo de pacientes no. Pacientes que no tienen disfagia, que pueden deglutir bien, se podría usar. Luego, los laxantes, surfactantes, bueno, el polietilenglicol. Los osmóticos son el lactitol y la lactulosa, aquí están, ¿no? De 10 gramos, 1, 2, 3 sobres al día también pueden ser. Y los estimulantes son los senócidos que estimulan el peristaltismo, ¿no? Esto es en gotas, máximo 30 gotas al día. Y luego tenemos los fármacos rectales, que pueden ser los supositorios de glicerina, ¿no? Que son lubricantes, enemas de lactitol o lactulosa, ¿no? En pacientes cirróticos, sobre todo se utiliza este tipo de laxante, sí, pero por vía rectal. Y los enemas, hay enemas de fosfato de sodio, que son los salinos, y luego también tenemos los supositorios de bisacodilo, que son estimulantes. El bisacodilo también hay en formulación oral y en supositorio. Es un laxante estimulante, similar a los senócidos. Y una vez que el estreñimiento esté instaurado, entonces, ¿qué puede pasar? La obstrucción intestinal. Esto es una emergencia, una urgencia, ¿no? Esto requiere una hospitalización, una evaluación por urgencias. Y si no hay signos de obstrucción intestinal, pues se puede hacer el tacto rectal
que sí que es importante hacerlo porque podemos detectar, por ejemplo, la presencia de impactación fecal, ¿sí? Si es baja, se puede dar laxantes orales como el polietilenglicol, ¿sí? Si hay heces duras, se puede utilizar laxantes osmóticos como la lactulosa. Si hay heces blandas, se puede utilizar un laxante estimulante, ¿no? Como el bisacodilo o los enócidos. Y si la ampolla rectal está vacía, es decir, que no encontramos heces, puede pasar, eso quiere decir que las heces están en una parte más alta y entonces tenemos que utilizar una unión, digamos, un tratamiento combinado. Un laxante estimulante con un osmótico. El estimulante puede ser el bisacodilo, con el osmótico puede ser lactulosa. Y en todos los casos, si no hay deposición en 72 horas, que son 3 días, tenemos que usar un enema evacuante de fosfato de sodio, porque no podemos esperar más días por el riesgo de obstrucción intestinal. Bueno, eso es en cuanto al estreñimiento. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del delirium, ¿sí? Que es el síndrome confusional agudo. Este es un síndrome que resulta de una disfunción orgánica cerebral, ¿no? El paciente aquí, digamos, tiene una alteración en el nivel de conciencia y en la atención. Esto en los pacientes con cáncer avanzado puede presentarse entre un 28 a 48%. En los últimos días de vida puede un 90% de pacientes tener síndrome confusional agudo. Los mecanismos fisiopatológicos no están bien definidos, pero se cree que es por un déficit de los niveles de acetilcolina, déficit colinérgico y un exceso de dopamina, ¿sí? Y por eso es que los síntomas empeoran cuando el paciente toma agentes anticolinérgicos, ¿sí? Y mejora con tratamiento antipsicótico o antidopaminérgico. Entonces, hay fármacos, por ejemplo, que pueden generar síndrome confusional agudo, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, el uso de clonazepam, alprazolam, algunos antidepresivos, anticonvulsivantes y los anticolinérgicos que les mencioné. Luego, los pacientes con síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, alcohol, también pueden desarrollarlo. Pacientes con tumores cerebrales, con metástasis cerebral. Pacientes con enfermedades de insuficiencias orgánicas, cardíaca, renal, hepática, sobre todo cuando están descompensados, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia renal descompensada, pueden tener síndrome confusional agudo. Y las alteraciones metabólicas, la deshidratación, la hiponatremia, la hipernatremia, todo esto puede generar delirio. Los criterios del DSM-5 tiene que cumplirse para poder hacer el diagnóstico, ¿no? El criterio A es que hay una alteración en la atención y en la conciencia. La evolución en el tiempo generalmente es de inicio agudo y fluctúa durante el día, ¿no? En la mañana el paciente está muy bien, despierto, alerta y consciente, y por la tarde-noche empieza a alterarse la conducta y la orientación. Se empieza a desorientar, a confundir, a gritar, a agitarse, ¿no? Es muy característico. En el criterio C hay una alteración en la cognición porque el paciente no es capaz de seguir una conversación coherente, tiene el pensamiento distorsionado y hay evidencia de una causa generalmente orgánica, ¿no? O el uso de algún fármaco que le puede haber generado esto, abstinencia de sustancias, ¿sí? Y hay una alteración también en el ciclo sueño-vigilia, que es lo que les he mencionado, que empeora por la noche, el pensamiento delirante, no puede tener delirios y alucinaciones el paciente, la habilidad emocional. Entonces, el manejo puede ser no farmacológico, donde es importantísimo explicarle a la familia lo que está pasando, que el paciente está en este síndrome confusional y cómo puede ayudarle, ¿no? Sobre todo hay que proporcionar un ambiente tranquilo, evitar un exceso de, por ejemplo, de luz en la noche, evitar los ruidos, la temperatura extrema, ¿no? Las alarmas de los relojes, evitar las restricciones físicas, evitar confrontar al paciente, ¿no? Porque el paciente está en un estado de confusión, no hay que confrontarlo. Facilitar que se oriente en el tiempo y en el espacio. Usar relojes para orientarlos en la hora y un calendario en el tiempo. Y transmitirle confianza.
Y el tratamiento farmacológico se basa en fármacos que son antagonistas de receptores dopaminérgicos, que son los antipsicóticos, y digamos, el estándar de tratamiento farmacológico es el uso de aloperidol, ¿no? Que se puede utilizar por vía subcutánea en esta dosis. Y si el paciente tiene una agitación psicomotriz, digamos, se puede repetir la dosis cada 30 minutos hasta un máximo de 3 veces, ¿no? Otro fármaco utilizado es la levomepromacina y en tercera opción está el midazolam, ¿ya? Entonces, incluso se puede utilizar en infusión si es que es requerido, ¿ya? Y luego ya finalmente voy a hablar de síntomas inespecíficos como la fiebre, ¿no? La fiebre se caracteriza porque el paciente va a haber una variación circadiana de la temperatura, ¿no? Siempre en las mañanas va a ser más baja y por las tardes va a aumentar. Entonces la fiebre puede ser definida con una temperatura más de 38 en 3 determinaciones en al menos una hora. En los pacientes oncológicos la fiebre generalmente puede ser de origen infeccioso, pero también puede haber fiebre de origen tumoral en un 5 a 56% de los enfermos. Entonces, en pacientes oncológicos las infecciones son, digamos, la causa más frecuente, pero también hay tumores que pueden generar fiebre, como el cáncer renal, los linfomas y las leucemias, ¿no? Algunos fármacos que pueden generar fiebre, ¿no? Por ejemplo, agentes quimioterápicos como citotóxicos, ¿no? Algunos antibióticos como la vancomicina o la anfotericina. Las metástasis del sistema nervioso central pueden generar fiebre de origen central, ¿no? O sea, hipertermia de origen central porque afectan el hipotálamo. La radioterapia también podría generar fiebre. La suspensión de algunos fármacos puede generar fiebre como un síntoma de abstinencia de fármacos, de opioides o benzodiazepinas. El síndrome neuroléptico maligno también puede generar fiebre. Entonces, para el tratamiento, si es una fiebre de origen tumoral, ¿no? El tratamiento de este tipo de fiebre es el uso de corticoides o AINES, ¿sí? Y se recomienda el uso de naproxeno, ¿no? 250 miligramos cada 12 horas, ¿no? Diclofenaco o indometacina. Y dentro de los otros antitérmicos que se sugieren está el metamizol, por vía oral, por vía endovenosa. Rectal cuando no tuviéramos otra vía, pero no es la menos usada. Y la duración de la eficacia puede ser de un mes. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde va a ser difícil controlar, sobre todo en lo que son linfomas, leucemias, ¿sí? Y hay que ver siempre el riesgo-beneficio de estos fármacos. Ahora, en el caso de la agonía, que son los últimos días de vida, debemos ver si realmente controlar la fiebre va a ser bien tolerado por el paciente, porque a veces va a generar el uso de los antipiréticos, digamos, sudoración, y a veces esto es muy incómodo para el paciente, ¿no? Entonces, en caso de disconfort o inquietud, utilizaremos paracetamol endovenoso, por ejemplo, ketorolaco subcutáneo, y en la medida de lo posible trataremos de no usarlo y utilizar medios físicos, pero si son temperaturas muy altas tendremos que usarlo, ¿no? Y hacer, digamos, los cambios que requiere el paciente de ropa, sábanas. Bueno, finalmente ahí hemos terminado. Esta frase de Cicely Sanders les traje: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y nosotros haremos todo lo que esté en nuestro alcance, no solo para ayudar a morir en paz, sino también a vivir hasta el último día. Gracias. No sé si me escucha ahora, Carolina. Sí, sí te escucho. Hola. Sí. Ya, gracias. Disculpa, estaba en la computadora y parece que no tenía los audífonos. Pero bueno, ya estoy con el celular y ahí sí puedo conversar contigo. Te agradezco muchísimo por tu participación. La verdad que siempre nos apoya desde el inicio del programa, desde el primer curso de paliativos, estás con nosotros y nos enseña siempre toda la experiencia que tú tienes allá en España, en Barcelona. Sabemos que ya la esperanza de vida pues está en cuanto a los 86 años, creo, ¿verdad? Sí. Y hay un desarrollo importante en lo que es los cuidados paliativos y la geriatría en general. Y
¿Y qué nos puedes contar en relación a los pacientes que necesitan cuidados paliativos en España? ¿Cómo se manejan en Barcelona? Bueno, tenemos lo que son las unidades de cuidados paliativos y nosotros, bueno, en el centro donde yo trabajo tenemos unidades de media y larga estancia, ¿no? En lo que es el hospital como tal, hay unidades de agudos de cuidados paliativos. Entonces, dependerá, según la necesidad, digamos, del control de síntomas en el paciente, la unidad en la cual debe estar hospitalizado, ¿no? Generalmente, en una unidad de agudos, de paliativos, los pacientes están de 7 a 15 días ingresados, ¿sí? Y luego, si es que requieren más cuidados continuados, pasan a las unidades de media estancia, ¿no? Que pueden estar hasta 30 días, y luego hay también las de larga estancia, que así que pueden estar hasta 90 días, hasta 100. Entonces, depende mucho de la necesidad de los tratamientos. Por ejemplo, pacientes con, digamos, en el instituto, yo no he rotado, ¿no? En los institutos, este es el Catalán de Oncología, donde ahí tiene la unidad de agudos, de paliativos. Ahí están pacientes con cáncer avanzado, pero que requieren tratamientos del dolor, tipo de intervencionismo, ¿no? Por ejemplo, de bombas intratecales y radioterapia, ¿no? Y todo esto que es muy, digamos, hospitalario. Entonces están en este tipo de unidades de agudos. Y una vez que se controlan los síntomas, digamos, casi completamente, si requieren, digamos, más pautas, por ejemplo, de manejo del dolor, con uso de morfina por bombas estas de infusión, pueden pasar a las unidades de media estancia, ¿no? O de larga estancia, dependiendo. Mucho también depende del soporte familiar, ¿no? Si tienen la posibilidad de volver al domicilio, están los equipos de atención domiciliaria, de PADES, ¿no? Que es parecido al PADOMI que hay en Perú, o depende, ¿no? En las Fuerzas Armadas también hay algún equipo de atención domiciliaria de paliativos. Entonces, esto en el caso que haya el soporte familiar en casa, pero si no hay este soporte, entonces pasan a estas unidades de media estancia o de larga, y luego de allí hay pacientes que en las unidades de larga sí que hacen, digamos, los últimos meses de vida, ¿sí? Los últimos meses, 3 meses, depende. Y algunos, los que no, pueden ir a lo que son las residencias, a las residencias geriátricas, ¿sí? Y ahí continúan la atención paliativa por médicos de equipos de atención a residencias. Ya, pero más o menos así. Yo estoy, como te digo, entre unidades de media y larga estancia y hacemos esto de control de síntomas. Tenemos, o sea, todo lo que son los fármacos, los opioides, tenemos las bombas, elastomerios,